Un sábado iba Jesús caminando por medio de un sembrado y sus discípulos arrancaban y comían espigas frotándolas con las manos. Unos fariseos dijeron: ¿por qué hacéis en sábado lo que no está permitido? Respondiendo Jesús les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y tomando los panes de la proposición, que solo está permitido comer a los sacerdotes, comió él y dio a los que estaban con él, y les decía: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay muchos modelos de Cristo, muchas interpretaciones de nuestro Señor. Hay quien dice, por ejemplo, que Cristo fue el primer comunista. Seguramente los que dicen eso no saben ni quién era Cristo ni qué es el comunismo. Una ideología atea, para empezar, ¿cómo va a ser Cristo el primer comunista? Una ideología atea y que ha causado muchísimos millones de muertos, al margen de la intención que puedan tener los que han llevado a cabo esas cosas, que eso lo sabe Dios. Hay quien dice que Jesucristo fue un hippie, una especie de cantador de las bondades de la naturaleza y que iba por el mundo sin normas ningunas, con una larga melena. En aquella época no habría guitarras, y quizá incluso esnifándose o chutándose droga. No tienen ni idea de quién era Jesucristo. Es posible que ellos sí que sepan lo que son los hippies, pero desde luego no saben quién fue Jesucristo, por ejemplo, el que echa a los mercaderes del templo. Pero también yo creo que hay algunos, por supuesto dentro de la Iglesia, que presentan a Cristo como un anarquista moral. Un anarquista moral, es decir, alguien que ha venido a dinamitar todo precepto ético. No existe ya la moral, no existe. Con Cristo se han acabado las reglas morales. Existe Él, haz lo que tú quieras. Por supuesto, en sexo, nada más, porque todos estos que predican el anarquismo moral, si les tocas a ellos la cartera, se van a quejar. Si les robas el coche, van a poner una denuncia. Es decir, estos quieren que no haya reglas morales en cuestiones de sexo, también mientras que a ellos no les perjudique. Pero en todo lo demás son estrictamente exigentes. Nuestro Señor no fue un anarquista ni en moral ni en nada. Y no lo fue porque defendía la vida. Y la vida es la cosa más regulada que existe. Es la cosa más estrictamente organizada que existe. Por eso la vida puede abrirse camino y puede incluso inventar, porque es estrictamente organizada. Nuestro Señor no fue un anarquista. El ejemplo del Evangelio de hoy, que Jesús permite y defiende a sus apóstoles por comer unas espigas un sábado, lo cual fue motivo de escándalo para los escrupulosísimos fariseos, es un ejemplo que podríamos compararlo con que ahora en plena epidemia del virus, del COVID, la jerarquía de la Iglesia ha dicho que los mayores de cierta edad, que están más en peligro de contraer la enfermedad, no tienen la obligación de ir a misa. En algunos sitios, cuando las iglesias han estado cerradas, obviamente han dicho que nadie tiene obligación de ir a misa, pero incluso cuando las iglesias están abiertas, como en el caso de España, los obispos han mantenido la exención de esa obligatoriedad de ir a misa los domingos a las personas muy ancianas. Pues es una cosa equivalente. Es decir, hay leyes que sí se pueden cambiar. Desde siempre, yo lo he aprendido desde niño. Tienes que ir a misa el domingo. Bueno, tienes que ir a misa el domingo. Estás enfermo, estás con 40 de fiebre, 38 de fiebre. Pues no vayas. Y no tienes ningún pecado, no tienes ninguna culpa por no ir a misa el domingo con 38 de fiebre. Pues no vayas. Eso creo que es algo tradicional en la moral cristiana. Lo que no puedes es decir, como Jesucristo permitió a los apóstoles comer espigas en sábado, podemos matar.
por ejemplo con el aborto. Podemos robar, podemos mentir, podemos calumniar. Jesucristo, cuando se encuentra con la mujer adúltera sorprendida, dice el Evangelio, en flagrante adulterio. Eso es muy claro lo que significa. No le dice a la adúltera, márchate, y la próxima vez, ten cuidado, que no te pillen otra vez, porque no voy a estar yo aquí todos los días para evitar que te maten. Evita que la maten, efectivamente, pero le dice, márchate y no peques más. Jesucristo no fue un anarquista moral. ¿Y por qué entonces tantos sacerdotes, sobre todo, repito, en materia de sexo, predican el anarquismo moral? Aquí no hay leyes. La única ley es que no te obliguen, dicen ellos. ¿Por qué son tantos los que dicen esto? Pues algunos será porque quieren justificarse a sí mismos, algunos. Otros serán porque entienden la caridad de muy mala manera. ¿Tú le dirías por compasión a un enfermo de cáncer que siguiera fumando? A uno que tiene hepatitis, una hepatitis círrica provocada por el alcohol, ¿le dirías que siguiera bebiendo? ¿Le dirías a una persona que tiene una diabetes intensa que siguiera comiendo dulce como si nada, aunque quizá ya está perdiendo la vista o incluso le han tenido que cortar un pie? ¿Eso es caridad? Caridad es decirle a cada uno que se deje llevar por sus instintos, los que sean. ¿Eso es caridad? ¿Y eso es lo que hizo Jesucristo? Ese es el modelo de Jesucristo que están presentando y quieren que la gente se enamore y siga a ese modelo anarquista de Jesucristo. Ni Jesús fue un comunista, gracias a Dios. Ni Jesús fue un hippie, ni Jesús fue un anarquista. Jesús fue Jesús. Y somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a Jesús si queremos seguir llamándonos cristianos. Con tantas religiones como hay, pues una más, no pasa nada. Funda la tuya, ya está. Funda la tuya, pero no manipules a Jesucristo. Yo tengo que adaptarme a Jesucristo y cuando no lo consigo tengo que pedir perdón. Pero no puedo manipular al Señor. No puedo hacer que Jesús diga lo que me interesa escuchar, porque cuando lo hago para mí o lo enseño a los demás, estoy haciéndome y haciendo un gravísimo daño. Jesucristo es el Señor. Mi deber es seguir a Jesús. Y es lo que deseo. Pecador, sí, por desgracia, pero hereje no. Pecador, sí, por desgracia, pero quiero seguir a Jesús. Lo otro son manipulaciones de Cristo que conducen al que las hace y a los que le escuchan al manipulador le conducen a la desgracia en la tierra y a arriesgarse a perder para siempre el cielo. Que así sea.